La semana pasada le dije, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Les habla el profesor Alex Basavi, el curso de literatura. Ustedes ya me vieron la semana pasada. Y el día de hoy, chicos, vamos a iniciar con un tema, ¿sí? El día de hoy, como la semana pasada le dije, todas las semanas las clases son evaluadas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un paso oral. Y ya saben a quién les va paso oral, ¿no? Ya les dije explicar la semana pasada, a todos los que tienen que volver a pagar su paso oral a partir de ahora. Esto es algo que expliqué la semana pasada y ya no tengo que volver a explicar, ¿sí? Vamos a saludar, pues, chicos, ¿cómo les va? Espero que les vaya bien. Voy a armar la pizarra. Voy a armar la pizarra al toque y luego pasamos a nuestro rico paso oral. ¿Ok? Como les vuelvo a decir, lo principal que quiero con ustedes es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si yo te llamo, si yo te digo buenos días, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y no me respondes ni siquiera el saludo, bueno, lo siento, yo te mando a zona de espera. Yo te mando a sala de espera. ¿Ya? Yo te mando a sala de espera. Y tú ya, pues, lo convencerás al profesor Lisa por qué no estás presente en clase, porque una de las cosas que tengo es eso, tomar de paso oral. ¿Ok? Vamos a borrar esto y vamos a empezar. Bien, chicos, iniciamos. Vamos a empezar con el primero que tengo en la lista, ¿ya? Engels Alexander Francisco. Francisco, sí, Engels. Muy buenos días, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Engels, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pregunta de la semana pasada, sumamente fácil, ¿ya? Sumamente fácil, Engels. Tema central de Edipo Rey. Destino que no se puede. El hombre, estás bien, estás bien. Inevitable. El hombre no puede evitar su destino, ¿ya? El hombre no puede evitar su destino, ¿ya? El hombre no puede evitar su destino. El destino del hombre, como es fatal, funesto. Muy bien, vamos. Sigamos. Vamos a seguir con la siguiente persona que da el paso oral. Con la siguiente persona que da el paso oral. Vamos con Grecia Manuela Flores. Grecia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Grecia? Buenos días, buenos días. Buenos días, Grecia. Grecia, la pregunta es bien fácil. Dame la causa principal de la guerra de Troya. Fácil, ¿eh? ¿Cuál es la causa principal de la guerra de Troya? Ahí es un hecho mítico, ¿ya? Es un hecho mítico, es un hecho mitológico. Causa principal de la guerra de Troya. Vamos, te leo. Muy bien, Grecia, excelente. El rapto de Helena. Ninguna pregunta que yo haga es difícil, todas las preguntas van a ser bien fáciles. Ok, Tiffany Nicole, buenos días, ¿cómo estás, Tiffany? Buenos días, profesor. Tiffany, pregunta fácil para ti. También bien fácil, bien fácil. Bien fácil, ¿ok? Tema central de la Odisea. Tema central de la obra La Odisea. Tema central de la obra La Odisea. Bien, chicos, ¿quién me puede ayudar a Tiffany? El retorno de Odiseo de Ítaca. El retorno de Claro, Odiseo el de retorno de Ítaca. Odiseo a su patria Ítaca. Muy bien. Gracias, chicos, gracias. Ahora nos vamos con Roger Nieves. Roger, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días, Roger. ¿Qué tal, Roger? Roger, pregunta para ti. ¿Ok? Pregunta para ti. Fácil, 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 Roger. Fácil, 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 Roger. ¿Ok? Vamos, Roger. Fin principal de la tragedia. ¿Cuál es la principal finalidad de la tragedia griega? Fin y objetivo principal de la tragedia griega. Vendrá el dios Dionisio. No, ese no es el fin principal. Ah, La la catarsis. catarsis, la catarsis, la catarsis, la catarsis. Ahora sí, la catarsis. Lograr la catarsis. Ujú. Ese es el fin principal. Ya, ese es el fin principal. Sigamos, sigamos. Vamos a preguntarle a quién me puedo preguntar. Ya sé qué. Xiomara Tairo. Xiomara, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Xiomara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Xiomara a la 1. Xiomara a las 2. Uy, tenemos nuestro primer agraviado. Profe, disculpe un minutito, pero creo que tengo que cambiar mi nombre porque mi mamá a veces usa mi cuenta. Ah, ya, cambia tu nombre entonces. Tú no eres Xiomara, ¿no? ¿O sí? No, estoy apareciendo como Nancy, es el nombre de mi mamá. Ah, ya, chévere, chévere. Vamos. Xiomara no nos responde. Un gusto conocerte, Xiomara, por hoy. Gracias. Un gusto. Muy bien. Siguiente, una chica va a tomar su lugar, ¿ya? Araceli Hidalgo. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Araceli. Un gusto saludarte. Siempre es un gusto conocer a la gente. Araceli, fácil, fácil, fácil. ¿Ya, Araceli? Fácil, 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 Araceli. Facilito. Ya. Ah, mira qué pregunta para más fácil. Escenario de la obra de Edipo Rey. Es la penúltima persona que da el paso oral. Escenario de la obra de Edipo Rey. Penúltima persona que da el paso oral. Escenario de la obra de Edipo Rey. Samuel, ¿vas a contestar tú? Bueno. Pero ¿a qué se refieren con escenario, profesor? Escenario, pues. Su madre, Escenario, profesor, escenario. su madre. Escenario donde se significa. Escenario. ¿La tradición? No, ese no es el escenario. Ese es un tema. Ah, Tebas. Tebas. En Ah, las afueras, las afueras. las afueras de Tebas. No es Tebas, porque si me dices Tebas, puede hacer toda la ciudad de Las Tebas. afueras Es del la Palacio de afuera Tebas. del palacio. Es el El frontis Palacio del de Palacio Tebas. de Tebas, ¿ya? Es el frontis. El frente de Tebas. Y la El fro- última persona que va a dar paso oral. La última persona. Bueno, volvió Xiomara Tairo. Vamos a volver a preguntarle a Xiomara Tairo. Xiomara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Xiomara. Si no me puedes hablar, me escribes. Si no me quieres escribir, me hablas. Buenos días, Xiomara. ¿Qué pasó? ¿Te me fuiste? Bueno, Xiomara, vamos a la pregunta para ti. Fácil, fácil, fácil. Es la última participante. Ya todas las preguntas son fáciles. Más fácil que tu ex. Así de fácil. Mira la otra vez. Ah, tan fácil, profe. Así de fácil. No te preocupes, Xiomara. A veces suele suceder. Xiomara, para que te luzcas, Xiomara. Para que te luzcas, Xiomara. Mira, para que te luzcas. ¿Eh? Para que te luzcas. ¿Eh? Vamos, Xiomara. Mira, pregunta fácil. Dame 2 personajes de Edipo Rey y se acabó el asunto. ¿Ok? Dame 2 personajes de Edipo Rey y se acabó el asunto. Ya, Edipo va 1. Y Creonte. Muy bien, chicos. Acabamos de terminar con éxito mi rico pastoral. Acabamos de terminar con éxito mi rico pastoral. El pastoral es fácil, ¿no? El pastoral no es difícil. Pues ya saben, semana que viene, el día de hoy más nutrido. ¿Eh? El día de hoy tengo que hacer literatura española y literatura medieval. Hoy tenemos que hacer medievalismo. ¿Está bien? El medievalismo europeo y el medievalismo en España. Son 2 lugares donde tengo que hacer el medievalismo el día de hoy. ¿Ya? Ok. No se olviden, chicos, no se olviden. Oh, profesor, Yo empiezo. vamos a hablar sobre las obras del Miocid, ¿verdad? Sí, La hoy día versión de hablamos Rolando, de Rolando y el cantar de los Nibelungos creo que es francés, ¿verdad? El problema, no, el problema, déjame contarte, ¿ya? Déjame contarte algo. El problema es que vamos a nombrarlo. ¿Por qué? Porque el prospecto de admisión no me pide eso. ¿Me entiendes? Ok, hola Jessica, ¿cómo estás? No me pide eso. Pero sí tengo que, o sea, las obras en las que me pide el prospecto tengo que profundizar. Por ejemplo, me pide la Divina Comedia, tengo que profundizar. ¿Me entiendes o no? Sí, Por ejemplo, Francesco Petrarca, Giovanni claro, Boccaccio claro, pero por ejemplo, y Dante Alighieri. en ellos no puedo profundizar porque no me pide el prospecto. Hago eso y se nos va la hora. ¿Me entiendes? Ya, vamos a ver, vamos a empezar la pizarra. Voy a dejar armar la pizarra acá para que esté ordenadita y puedas tú copiarla en forma ordenada. ¿Ok? Puedas tú copiarla en forma ordenada. Déjame armar al toque la pizarra y vas a ver cómo te va a ir muy bien. Ok,
Ok, chicos, empecemos. Iniciemos. Me- Vamos a hablar sobre el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría, ¿verdad? Sí, eso vamos a hablar, no te preocupes. Ok. Dentro del estudio de la literatura, ok, hay tres grandes estudios ya dentro del fenómeno literario. Está la teoría literaria, está la historia literaria, ¿está bien? Y está la crítica literaria. ¿Ok? Cuando nosotros empecemos a hablar de corrientes literarias, eso se llama historia literaria, porque es literatura más historia. ¿Ok? Es literatura más historia. Entonces, la historia literaria es muy rica, la historia literaria es muy fuerte porque van a aparecer diversas corrientes literarias. Nosotros la semana pasada ya hicimos una primera corriente literaria. ¿Ok? Otra semana pasada hicimos una primera corriente literaria. Y esa primera corriente literaria que hemos hecho se llama el clasicismo. Muy bien, esta segunda corriente literaria que voy a hacer con ustedes se llama así, el medievalismo. ¿Ok? El medievalismo. ¿Ok? Esa es la siguiente corriente literaria. ¿Qué es el medievalismo? ¿Ok? Es la pregunta que se... Bueno, el medievalismo pertenece a un mundo conceptual, a la Edad Media. ¿Ok? El medievalismo pertenece a un mundo conceptual, a la Edad Media. ¿Ok? ¿La Edad Media qué es? La Edad Media justamente es esa época, la Edad Media justamente es esa época en donde aparecen cosas como pues, los castillos, los caballeros, los reyes, los señores feudales. Y un montón de creencias que vas a conocer el día de hoy. El medievalismo va a ser entonces nada más y nada menos que la segunda corriente literaria. ¿Ok? El medievalismo va a ser la segunda corriente literaria. ¿Ok? Chicos, otra vez. ¿Cuál va a ser la segunda corriente literaria? El medievalismo. Entonces, chicos, si el medievalismo es la segunda corriente literaria, ¿cuál es la primera corriente literaria? El El clasicismo. clasicismo griego. El clasicismo. El medievalismo se va a desarrollar en estas épocas. ¿Ya? El medievalismo se va a desarrollar
entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Esa es la época en la que se desarrolla. Entonces, el Imperio Romano va a tener una preponderancia acá, muy fuerte, muy fuerte. ¿Ok? Hay una contextualidad que deben conocer en el medievalismo, así que vamos a poner acá un contexto. Invasiones árabes a la península ibérica. A ver, un momento. Hay un contexto. El medievalismo se desarrolla en un contexto, el medievalismo literario. ¿Va? No estoy hablando de la Edad Media, estamos hablando del medievalismo. Cuando yo hablo del medievalismo, estoy hablando de la corriente literaria del medievalismo. Cuando les hablo de Edad Media, le estoy hablando de la historia de la Edad Media. La Edad Media como historia. Mira, Edad Media, el término para la historia. Medievalismo, el término para la literatura. ¿Qué me toca a mí ver? La literatura. ¿Ok? Entonces, literariamente podemos dividir en dos grandes etapas este mundo. ¿Ok? Lo vamos a dividir en dos grandes etapas. Se divide así. Entre la alta edad media y entre la baja edad media. ¿Entiendes? Se dividen entre la alta edad media y entre la baja edad media. Aquí va a aparecer algo interesante, la lucha de las lenguas. Por ejemplo, esta alta edad media se da entre el siglo V y el siglo XI. En donde hay una lengua que destaca, el latín. Esto lo voy a explicar ahorita. La baja edad media se da entre el siglo XII hasta el siglo XV. Donde hay una lengua que destaca, el romance. Ahora la pregunta es simple, ¿no? ¿Qué es el latín y qué es el romance? ¿Qué es el latín y qué es el romance? Es la pregunta de hoy. Chicos, a ver. Entendamos algo, ¿ya? Los grandes conquistadores de este mundo antiguo eran los romanos. Los grandes conquistadores de este mundo antiguo eran los romanos, ¿me entiendes? Entonces, los romanos, que eran los grandes conquistadores del mundo antiguo, que eran bravos los romanos, que eran alucinantemente bravos los romanos, voy a contar, alucinantemente bravos los romanos, llegaron por varios lugares. Y uno de los lugares a los que llegaron los romanos con fuerza, fue nada más y nada menos que a la región, pues, que ellos llamaban las Galias, pasando el río Ebro, ¿no? Para ellos le llamaban las Galias. Estamos hablando de la península ibérica, estamos hablando de todos esos lugares. Pero los romanos, por donde pasaban con su ejército, dejaban algo siempre, ¿me entiendes? Mira, el romano, ¿qué pueblo es? Es un pueblo que ama la cultura o la expansión. ¿Los romanos qué pueblo es? Un pueblo que ama la cultura o la expansión. Expansión. La expansión. Los griegos son al revés. Los griegos son al revés. Los griegos que aman la cultura. Es por eso que nosotros estudiamos cultura griega y estudiamos imperio romano. No al revés, no estudiamos imperio griego y cultura romana. Entonces, los romanos tenían una cultura basada en lo que asimilaban de los pueblos que conquistaban. ¿Ok? Mira lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Los romanos tenían una cultura asimilada de los pueblos que conquistaban. Ya, de todos los pueblos que conquistaron, ¿cuál es la gran cultura que más los influenció? Los griegos. Los griegos. Los griegos asimilaron muchos aportes griegos y esos aportes griegos son llevados hacia Occidente. Ya los romanos llevan esos, los romanos se sienten herederos de la cultura griega y por eso los romanos, a todos aquellos que no tengan esa cultura, les van a dar un nombre. La cultura griega es la cultura de la razón. La cultura griega es la cultura de la civilización. Bárbaros. Aquellos que no tienen civilización, ahora ya sabes por qué les llaman bárbaros. Ahora ya sabes por qué. Ya sabes por qué le llaman bárbaros. Muy bien. Los romanos habían llegado a civilizar todo este lugar, pero por todos los lugares donde pasan los romanos, pasan ellos y pasa su ejército. Pasa el romano, pasa su ejército y adivina qué pasa. Adivina qué pasa. Pasa su idioma. Su idioma y su cultura, profesor. Pero actualmente se dividieron en cinco idiomas de la lengua romance. Español, todavía no llego, espérate, te estás adelantando demasiado. Espérate. Entonces resulta que los romanos por donde pasaban llegaban a su ejército. Pero el ejército que los seguía, ¿quién era? Los soldados. ¿Y los soldados qué tipo de lengua hablan? ¿Culta o vulgar? Vulgar. Es por eso que la mayor es un latín vulgar. Vulgar. Los romanos pasan con su ejército, dejan su lengua vulgar por todos los lugares y entonces comienzan a hacer un tipo de latín que habla el pueblo. Pero hay un problemita. El pueblo no habla el latín culto que habla la corte. El pueblo habla un latín vulgar. En donde se va a combinar no solamente la lengua de ellos. ¿Qué pasa cuando el Imperio Romano cae? ¿Qué pasa cuando el Imperio Romano cae? Cuando el Imperio Romano de Occidente cae. Muy bien, los visigodos llegan.
Y los visigodos meten su idioma. ¿Me entiendes? Ok, los visigodos estuvieron en este lugar entre Portugal, Italia, España, algo de Francia. Es por Y eso. luego invasiones árabes. Ya, ok. No, Mira, invasiones invasiones arábicas. Entonces, todo no, eso no, forma de las las lenguas almohades, romances que hoy conocemos. Ya, todo ello conocemos. ¿Por qué crees que castellano, portugués e italiano se parecen tanto? Y francés. ¿Por qué crees? Porque tenemos la misma raíz lingüística, prácticamente las mismas invasiones. Son Las 5. variantes son las autóctonas. ¿Ya? Las variantes son las autóctonas. ¿Me entiendes? Las variantes son las autóctonas. Es por esa razón que se dice que cuanto más se parece un idioma al castellano, mayor es su grado de vulgaridad. ¿Ok? Chicos, de todas las lenguas romances, la más vulgar es el castellano. ¿Por qué? Porque bueno, esto lo voy a hacer en literatura, pues cuando hagamos época de formación, ¿ya? Resulta que cuando los romanos, que era un pueblo muy expansionista, puedo decir, llegaron a España y ellos tenían la creencia que acá en España estaban los mejores soldados, ya de que en la península ibérica vivían los más grandes guerreros y por eso mandaban a todas sus huestes, a todos sus soldados a practicar acá, a practicar acá. Y ellos son los que dejan el latín vulgar, el latín vulgarismo. Entonces, acaba una lucha, una lucha, una lucha. La lengua culta contra la lengua vulgar. Acaba una lucha, la lengua culta contra la lengua vulgar. Y como hay una lucha entre lenguas, con el tiempo una se va a imponer. ¿Qué se impone? ¿El latín o las lenguas romances? Por el tiempo. ¿Las romances? Lenguas Las romances. lenguas romances. Las lenguas romances se imponen con el tiempo. ¿Ok? Claro, es que el latín comenzó a hablar una minoría y las lenguas romances comenzó a hablar del pueblo que comenzó a ser una mayoría. ¿Ok? Una mayoría. Muy bien. Características del medievalismo. Ponemos acá las principales características de este movimiento. Muy bien. Ok. Vamos, chicos. La principal característica del medievalismo es esta, el teocentrismo. El teocentrismo. O sea, literatura de Dios y para Dios, todo gira alrededor de Dios. Dios es el centro de todo el universo. ¿Ok? Bueno, esto tenía que ver mucho con el auge y la época de oro del cristianismo. Retrocedamos un poco. Chicos, ¿qué le pasaba a un cristiano en Roma? Bueno, lo esclavizaban o lo mataban. Claro, ya. ¿Por qué? Ya sabe, supuestamente por lo de Jesús. En la que Todavía no. Nada. ¿Por qué? Jesús no era el lío. ¿Por qué? Chicos, los cristianos eran muchos. Tenían Ah, fe, tenían algo que el romano temía. Tenían doctrina, tenían dogma, tenían un seguimiento. Morían por sus creencias. Eso es ah, peligroso. Eso es peligroso. Bro. ¿Qué pasa si los cristianos son más? Los romanos tenían miedo que hicieran su propio imperio. ujú. ¿No te das cuenta? Son unidos. Cristianismo está prohibido. No, esos son peligrosos. Los cristianos están peligrosos. No, por eso eran perseguidos. ¿Me entiendes? Ser cristiano en Roma era feo. Te agarraban a ti de cristiano. Te agarraban a ti de cristiano. Y, eres cristiano. Te llevaban al coliseo. Hoy, gran función. Un cristiano de esos 50 leones. No se lo pierda. Pero esto va a acabar. Y acaba de una forma alucinante. Mira, te cuento. ¿Sabes cómo acaba, no? ¿Sabes cómo acaba? Cuando llega al poder, cuando llega al poder un emperador famoso, Constantino el Grande. Llega al poder el emperador Constantino, ¿ok? El emperador Constantino llega al poder, pero pasa algo interesante. Constantino llega al poder Legalizó el y el cristianismo. emperador estaba casado con una emperatriz llamada Catalina. Y resulta que Catalina era cristiana. Resulta que Catalina era cristiana. Entonces, si la emperatriz Catalina es cristiana, ¿qué va a pasar? ¿El emperador va a matar a su esposa? No, ¿Que va tu a papá ser quiere matar a tu mamá? no. Al revés, ella lo quiere matar a él. Allá. Pues no lo va a matar, pues no lo va a matar, ¿sí o no? No lo va a matar, no lo va a matar. Al contrario, ¿qué va a hacer el emperador? Se va a transformar al cristianismo. El emperador se va a volver ¿qué? ¿Qué se va a volver? Cristiano. Cristiano. Y legaliza el cristianismo de esa forma. Claro, claro. Y aparece la oficialización del cristianismo. ¿Ok? Y gracias a la oficialización del cristianismo, ¿ok? Gracias a la oficialización del cristianismo aparece la primera iglesia cristiana. ¿Cuál es el nombre de la primera iglesia cristiana que surgió en honor al nombre de Catalina? La iglesia en Armenia, profesor. No, y un nombre. Católica.
La Iglesia Ah. Católica. Pues. Aparece la Iglesia Católica. ¿En honor a quién? A Catalina. Catalina. Por el famoso edicto de Milán. Ahí está. Claro, para que te des cuenta. Ahí empezó la época de oro del cristianismo. Date cuenta de algo. ¿Ya? El teocentrismo es literatura de Dios para Dios. Todo gira alrededor de Dios. Aparece una base filosófica. Llamada la escolástica. Santo Tomás de Aquino había planteado la escolástica sobre la base de dos cosas, el universalismo y el providencialismo. El universalismo es que Dios es el centro del universo, todo gira alrededor de Dios, teocentrismo. Y la providencia, que al ser palabra de Dios es imposible de ser cuestionada, porque es la divina providencia que el hombre no entiende, pero acepta. Eso significa que todo lo que pasa alrededor del hombre que diga la Iglesia no puede ser cuestionado por el hombre, porque el hombre debe obedecer, porque el hombre tiene tres cosas: mente, alma y cuerpo. El alma es lo que debe estar preparado, pero no todos los hombres están preparados para tener alma. ¿Me entiendes? Porque el alma puede pervertirse. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Cultivar tu alma para llegar a un lugar mucho más elevado, que es la vida eterna. Que es el fin del cristianismo, la resurrección de la carne. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bien la escolástica, el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preservar ¿qué? Su alma, porque el hombre va a morir. Entonces, después de la muerte viene una vida, pero una vida eterna, una vida verdadera. Y el hombre medieval, se sopla toditita la historia. ¿Entiendes? Porque eso es una ley, un dogma de fe. Entonces, para el hombre medieval, ¿quién es el centro? Dios. ¿Qué tengo que hacer? Salvar mi alma. Lo principal. Tengo que salvar mi alma. Entonces, el hombre es el centro. ¿Eso cómo se llama? Teocentrismo. Con la base filosófica que sustenta esto, ¿cómo se llama? Escolástica. Autor, Santo Tomás de Aquino. Obra Suma Teológica. Por eso, aparece la base religiosa. La base religiosa es muy fuerte acá. Y la Iglesia hace algo que debes saber. La Iglesia comienza a sustentar un lazo, pero un lazo muy fuerte. Aquí está la sustentación de un lazo fortísimo. El famoso lazo amo, esclavo. Acá se sustenta el famoso lazo amo-esclavo. ¿Cómo es eso que se sustenta el famoso lazo amo-esclavo, bro? Muy bien, te lo explico bonito, ¿eh? Te lo explico bonito. Esta es la sustentación del famoso lazo amo-esclavo. Chicos, en este tiempo, en esta época, hay tres clases sociales. Iglesia, nobleza, pueblo. ¿Ok? Iglesia, nobleza, pueblo. Ahí están las tres clases sociales. ¿Ok? Muy bien. Cabeza de la iglesia, el rey. Perdón, el papa. Cabeza de la nobleza, el rey. El pueblo no, el pueblo obedece. Cabeza de la iglesia, el papa, cabeza de la nobleza, el rey, y el pueblo obedece. ¿Quién es el papa? El vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabrita vicario? Que es el elegido para guiarnos los destinos. Después de Cristo sigue el papa. O sea, el papa es la voz de Dios en la tierra. El papa es el poder espiritual de Dios en la tierra. ¿Me entiendes? El papa es eso, el poder espiritual, la voz de Dios. El reino es la voz de Dios en la tierra. El rey es el poder físico de Dios en la tierra. Es el ejecutor de Dios, el activista de Dios, el soldado de Dios, la mano de Dios, el guerrero de Dios. Otra vez, ¿quién es el soldado de Dios? El rey, pues. ¿Está bien? ¿Quién es la voz de Dios en la tierra? El papa. ¿Quién es el poder espiritual? El papa. ¿Quién es el poder físico? El rey. El rey. Ok. Pregunta, ¿cuál es el símbolo del mundo medieval? Símbolo del mundo medieval. Las cruzadas. Ok, las cruzadas. Excusa, Tierra Santa, el poder de los musulmanes. Verdadero motivo, quitarle tierras a los musulmanes para darle la feudalía. Ese es el verdadero motivo. Querían Jerusalén porque era uno de los principales centros comerciales de los musulmanes. La cuestión es de que, ¿cuántas cruzadas fueron? 8. 8. ¿Cuánto ganaron los cristianos? 1. Y perdieron 7. Les fue peor que Alianza en Copa Libertadores. En serio, feo le fue a los cristianos. Sí, profe, pero mire, recuerda a Pedro el Ermitaño, literalmente convencieron a un montón de campesinos a pelear y sabían de que los campesinos no deben recibir nada. Es que, ya, escucha, déjame seguir. La cuestión es, te cuento, la cuestión era de que esto fue un fracaso, pues, ¿no? Esto fue un fracaso de este mundo. La pregunta es simple, ¿no? La pregunta es simple. ¿Por qué saliste a pelear las cruzadas? Una pregunta, ¿quién gritó cruzadas? ¿Reyes o papas?
Alguien grita cruzadas, uno grita cruzadas. ¿Quién grita cruzadas? ¿Reyes o papas? Papas, Ya, ¿y quiénes salen a pelearla? reyes Los y reyes. nobles. ¿Por qué? Porque el rey, ¿quién es? La fuerza de... Claro, el soldado de Dios. Ya, che. Pero en realidad el rey no sale, ¿ah? No, no, él manda, No él sale. va, profesor, Sale pero el él, ejército, sale el ejército, no sale el ejército, ¿no? ajá, Los soldados. él Y se los queda soldados son atrás. el pueblo. Y los soldados son el pueblo, ¿ok? Bacán. Si un rey viene y me dice a mí, oye, pelea por mí, ¿qué? Lo mando bien lejos, ¿ya? Pelea por ti, ándate a León. Pero en ese tiempo sí van a pelear por el rey. ¿Y sabes por qué sí van a pelear por el rey? Por una cosa bien simple. El que está ahí gobernando, el que está ahí de rey, no es rey porque él quiere. No ha habido voluntad popular, es voluntad divina. El rey gobierna porque Dios así lo quiere. ¿Me entiendes? Porque al rey, ¿quién lo ha elegido? Para guiar nuestros destinos. Dios. Dios ha elegido al rey para guiar nuestros destinos. O sea, mejor dicho, chicos, escúchame. La voluntad de tu rey es la voluntad de Dios. Lo que dice tu rey, ¿quién lo está diciendo? Dios. ¿Me entiendes? Lo está diciendo Dios. ¿Cómo? Así es. Mejor dicho, pelear por tu rey es pelear por quién. Por Dios. Y si te peleas por Dios y por tu rey, ¿qué es lo que Por estás Dios, por la salvando? patria y el rey. ¿Qué es lo que estás salvando? Tu alma, y Tu tu alma. alma, Y así estás asegurando ¿qué? que La vayas al vida cielo. eterna. La vida eterna. ¿Te das cuenta? Y la gente sale a pelear, pues. Por eso la gente salía a pelear. Por eso salía con tanta convicción. Ah, bacán. Porque al rey, ¿quién lo ha elegido? Dios. Mi pregunta es simple. ¿Pero quién es Dios en la tierra? El ¿Quién es la Papa, voz de Dios en la tierra? El Papa. O sea, ¿quién ha elegido al rey? Dios, No. ¿Quién es Dios en la tierra? el Papa, ¿Quién eligió al rey? el Papa, El Papa. O sea, ¿quién tiene más poder? ¿Iglesia o nobleza? iglesia, La iglesia. Poder alucinante. ¿Y quién le da ese poder a los reyes? La el iglesia. Papa, ¿Quién sustenta el lazo amo-esclavo? La el iglesia. Papa. ¿Me entiendes? La iglesia. Ahí se sustenta. La sustentación del lazo amo-esclavo lo es todo. Había tres clases sociales. Iglesia, nobleza, pueblo. ¿Ok? La educación no era para todos. La educación era para el clero, para el alto clero. Profe, los nobles recibían educación, los más cercanos al rey. El pueblo no recibe educación. Vuelvo a decirlo. La educación solamente para el alto clero, para el clero. Los reyes recibían educación siempre y cuando la nobleza esté emparentada con el rey. El pueblo no. El pueblo no recibe educación. Profe, Pero pero bajo una ninguna pregunta, en el clase imperio, social. en el imperio carolingio sí la gente se recibía educación por las escuelas Sí, pero no parroquiales. estamos en el imperio carolingio, Pedro. ¿Ya? Ya. Al menos Oye, en un poco. vamos, sigamos. Entonces, entiende, estas eran las tres clases sociales. ¿Ok? Las tres clases sociales. Entonces, el pueblo no recibía educación. Y bajo ninguna clase social, ¿entiendes? Bajo ninguna clase social, ¿estamos? Bajo ninguna clase social, la mujer recibía educación. ¿Ok? Bajo ninguna clase social, la mujer recibe educación. La pregunta es ¿por qué? No me salgan ahora con historias del machismo, porque eso no es así. Muy simple. ¿Sabes por qué la mujer no recibía educación? Una cosa bien simple. Porque se consideraba lo siguiente. Se consideraba que la mujer, ¿cómo era? Divina. Se consideraba que la mujer, ¿qué era? Divina. ¿Estamos? Así se consideraba. La mujer era divina. Era. ¿Y sabes por qué la mujer era divina? Por una cosa bien simple. Porque la mujer Podía era dar a inocente. luz. Era inocente. ¿Ahora habla mujeres inocentes? Y la respuesta es no. No. No, chicas, no son inocentes. Vamos, definición de inocencia. ¿Qué quiere decir la palabra inocencia? Vamos, Google, que todo lo sabes. Puro. Pureza. Sí, esa es la pureza. Pero más que eso, ¿qué es la inocencia? La cerquita. Ya, inocencia. Te lo Falta de digo. conocimiento que más de temas que se consideran. Ausencia de malicia. Ausencia de malicia. Y la ausencia de malicia es el desconocimiento del bien y del mal. No sabes lo que es el bien y el mal. Y que tú a esta edad diga que eres inocente, que no puedes reconocer el bien y el mal, en serio, ¿no? En serio, debe tener un severo retardo porque
No, pues a esta edad todos sabemos lo que es el bien y el mal, lo conocemos, ¿ya? A tu edad ya lo debes conocer totalmente, pues, podemos diferenciar. Tu hermanito de 4 o 5 años, 6, ese ya, como que ya sabe. No, no es broma, no es broma, ya sabe, ya sabe, ya sabe. Entonces, tú no eres inocente. Crédula de repente, hasta tonta quizás, pero inocente no, inocente no eres. ¿Ya? No eres inocente, pasamos por ahí, no eres inocente. ¿Ok? La pregunta es, ¿y cuándo perdimos inocencia? Hay un momento en nuestra vida donde la inocencia se fue al tacho. Te lo cuento. La escuela, el colegio. Cuando nosotros comenzamos a ir al colegio, comenzamos a perder inocencia. ¿Me entiendes? Cuando nosotros nos fuimos a un colegio, comenzamos a perder inocencia. Y cuando nosotros comenzamos a perder inocencia, comenzamos a tener algo llamado conocimiento. Conocimiento. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en estos 2 años de pandemia, mi hijito ahora tiene 5 años. En estos 2 años de pandemia, mi hijito estaba en la casa, pues, ¿no? Jugando acá, con su que prácticamente eso del trabajo remoto para los niños menores, antes de primer año, es un desastre, ¿ya? A mi hijo le he tenido que forzarnos porque aprende a hacer algunas cosas, pero con reparación a otros niños, pues los niños que están este año bien retrasados, ¿sí? Muy traviesos. Pero ya, pues, mi hijo ha ido a su jardín de 5 años, que ya está en 5 años. Mi hijo entraba al baño, se sentaba, orinaba, su puerta abierta. Ahora te la cierra. No es broma, ahora te la cierra. No. ¿Qué pasa? Cierra. Pero no me mires, no. Te cierra la puerta. Ahora te cierra la puerta. Nunca nos lo había hecho. Para bañarse no quiere que lo bañen, se quiere bañar solo. No quiere. La pregunta es ¿por qué, profe? Muy simple. ¿Dónde crees que aprendió eso de la intimidad del cuerpo? ¿Dónde crees que aprendió? Uno le dijo, pero ¿dónde lo aprendió más? En la escuela. En el colegio aprendimos cosas. La educación nos dio conocimiento. ¿Y qué nos quitó? Inocencia. Eso fue normal. Mira cuando haces clases, todo lo que has aprendido. Tú vas aprendiendo y tu conocimiento y tu poder de discernimiento comienza a crecer. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la pregunta es simple. ¿Cómo podíamos tener una mujer inocente? Hay algo que no le va a dar. ¿Qué es lo que no le va a dar? ¿Educación? Educación. ¿Para qué? Para que se sople Para todas que las siga historias. siendo. Para que sea inocente. ¿Por qué crees que al pueblo tampoco le daba educación? Para que no se ¿Por qué? rebelaran, Para que se soplara la historia de que al rey, ¿quién lo ha elegido? Dios. Para evitar una sublevación, profesor. Aunque también No, había ya, sublevaciones no, es que antes. la religión ya lo había hecho todo. Había hecho su chamba la religión. ¿Me entiendes? Bacán. Ahora viene mi pregunta. ¿Y por qué quiero tener una mujer inocente? ¿Cuál es el motivo de esta cháchara de hablar de la mujer inocente? ¿Es mera anécdota? No, no es anécdota. Para imagen de la Virgen María. Claro, o sea, la mujer tenía que ser la imagen de María. Pura, casta y virgen. Y esta palabrita es la clave, virgen. Chicas, les presento algo a los que nunca van a llegar a ser. Virgen es algo que no vas a llegar a ser y no eres. Tú puedes ser casta, ¿ya? Chicas, sí, Grecia. Tú puedes ser casta, Grecia. Tú puedes ser casta. Y yo, sí. La castidad es la pureza física y la virgen es la pureza total, ¿ok? Si tú me dices jamás, profe, yo hasta ahorita no he dado la mano a ningún chico, ni un besito, nada, profe, yo te voy a creer. ¿Y sabes por qué te voy a creer? Porque eso es humanamente posible. Eso es humanamente posible. Pero que me digas, por ejemplo, de que tú, pues nada, no, mentira. Los seres humanos somos seres no perfectos, pero sí perfectibles. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que los seres humanos, ¿no? Aprendemos bajo el error. Chicos, ¿qué es lo que enseña más, el error o el acierto? El error. El error. Un montón, enseña un montón el error. ¿Entiendes? El ser humano tiene que errar. ¿Cómo sabes que no es bueno mentir? Porque un día mentiste. Así que no, virgen no eres, ¿ya? Así que, chicas, no eres virgen, eres casta. Recuerden esa historia, ¿ya? Recuerden esa historia. Si alguno de ustedes quiere contar esto en el almuerzo el día de hoy, por favor, desde el principio, ¿ya? Mamá, no soy virgen y te van a mirar mal. No, dile que eres casta y explícale por qué. Muy bien, muy bien. Entonces la mujer se volvió la imagen de la Madre de Dios, la Virgen María. ¿Okay? Y la mujer se convirtió, pues, la imagen de la perfección, tanto física como espiritual. Y la mujer se volvió en el foco predilecto de atención de los artistas.
Y entonces, ¿cómo se llama esa mujer que inspira a los artistas? Musa. Y comienzan a aparecer obras por amor a las musas. ¿Y cuál es la más grande obra que aparece por amor a la musa? ¿Cuál, chicos? La Divina Comedia. Ah, ¿verdad? Porque esa idea de la musa, ¿sabes dónde aparece? La idea de la musa te viene apareciendo en Italia, en Florencia, con un grupo de autores llamado el Dolce Stil Novo. Beatriz. Claro, ahí estaba, pues, ahí estaban los iniciadores, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti. Giovanni Boccaccio, Francesco Luego Petrarca aparece y Boccaccio, Petrarca, ¿no? Dante Alighieri. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. La literatura de este tipo se hizo así, nacional. Y se hizo histórica. ¿Por qué? Porque cuando no alababan a Dios, porque es una literatura de Dios y para Dios, cuando no alababas a Dios, alababas a tu rey. Pero alabar a tu rey es alabar a quién? A Dios. ¿Ok? Mete en tu cabeza esto. La voluntad de tu rey es la voluntad de Dios. Pregunta. Cuando el rey de España, ¿ok? Alfonso VI, desterró de España, votó de España, votó de su territorio de Castilla al Cid. ¿El Cid por qué le hizo caso? El Cid por qué dijo, sí, señor. Porque no lo ha No expulsado se el puede rey. demostrar. ¿Quién? No, no lo ha expulsado el rey. ¿Quién lo ha expulsado? Dios. Dios, pe. Porque la voluntad de tu rey es la voluntad de Dios. Es incuestionable. Prominencia. Claro, claro. Providencialista. Muy bien. En esta época van a surgir tres cosas. Surgen. Aquí es donde quiero que te jaten. Uno. Estos poemas nacionalistas, históricos y heroicos van a llamarse así. Cantares de gesta. Van a llamarse así. Cantares de gesta. ¿Ok? ¿Qué es un cantar de gesta? Un cantar de gesta es algo llamado así. Un poema nacional. Eso es un cantar de gesta. Un cantar de gesta es un poema nacional. Chicos, ¿cuál es el poema nacional de España? El Cantar del Mío Cid es un cantar de gesta. ¿Cuál es el poema nacional de Francia? El Cantar de Rolando es un cantar. Cantar de Rolando, el que Claro, ¿cuál es el expulsó a los poema árabes nacional de Alemania? del territorio francés. Nacional de Alemania. El Cantar de los Cantar Nibelungos. de los ¿Me niveles. entiendes? Claro, ese es el poema nacional de Alemania. ¿Cuál es el poema nacional de Rusia, por ejemplo? El Cantar de Igor. ¿Ok? Poema nacional, por ejemplo, de Inglaterra, el Cantar de Beowulf. O sea, son cantares, son orales. Se llama cantares porque son orales, divulgados por poetas conocidos con un nombre. Juglares. Los extensos poemas épicos reciben un nombre. ¿Qué nombre reciben esos extensos poemas épicos? Cantares de gesta. ¿Y quiénes divulgan estos cantares de gestas? Los juglares. El juglar aparece hacia el siglo XII y lo que el juglar hace es un oficio. Se llama oficio de los juglares. ¿Cómo se dice oficio? Oficio, mester. Por eso aparece el mester de juglaría. El mester Por que eso aparece el mester de juglaría, porque es el oficio de los juglares. Entonces, este mester de juglaría, ¿por qué se caracteriza? Porque le canta a quién, al amor de las mujeres o a la gloria de los héroes. ¿A quién le canta? a la gloria de los héroes. Por eso es épico. Por eso es épico. Un siglo después va a aparecer otro tipo de poetas hacia el siglo XIII al sur de Francia. Esos son los formidables trovadores. Los trovadores le cantan al amor cortés. El trovador le canta a la visión de la musa, a la mujer que inspira al artista. Estos trovadores ya son cultos, ¿no? Son nobles. El trovador, entonces, ¿a quién le canta? Al amor de las mujeres. Por eso inician la lírica. ¿Ya? Pero no cualquier lírica. Inician la lírica amorosa. ¿Ya? Amorosa. Y no te olvides que estos trovadores del sur de Francia son los que van a influenciar luego en la poesía en Florencia del siglo XIV, que da vida al Dolce Stil Novo o al dulce estilo nuevo. ¿Ok? Muy bien. Mi pregunta es simple. ¿Hasta acá me están entendiendo? ¿Hasta acá me están comprendiendo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a poner acá a la obra más importante de este tiempo. ¿Y cuál es la obra más importante de este tiempo? Es la Divina Comedia. La Divina Comedia. ¿Ok? La Divina Comedia es una obra simplemente espectacular. ¿Ya? Es una obra simplemente espectacular. La Divina Comedia es una obra, ¿ya? Que cierra el mundo medieval e inicia el mundo renacentista. Por eso, una de las principales características Sturm und Drang. de la obra, dime. Sturm und Drang.
No, eso es no. Eso es del siglo XVIII, XIX, Claro, ¿ya? no, Esa es verdad. otra cosa. Eso no, el Sturm und Drang y Tempestad y Pasión es alemán, inicio del romanticismo. Ah, verdad. Lo siento, mierda. La Divina Comedia es una obra pre-renacentista. Pre-renacentista. La Divina Comedia es una obra, ¿está bien?, en donde se supone que, mira, esta obra, la Divina Comedia, es una obra que tiene como característica principal, por ejemplo, ser medieval. Y como es la Divina Comedia, habla de Dios. Pero sin embargo, el personaje central de la Divina Comedia no es Dios. ¿Quién es? Un hombre, Dante. ¿Te das cuenta? Revaloración del hombre. No se habla de Dios. Sin embargo, también se dice, y no, también se habla de lo siguiente. La Divina Comedia, mira lo que te voy a explicar. La Divina Comedia es una obra, te cuento, la Divina Comedia también se dice que es una obra, ¿ya? También se cuenta lo siguiente, que la Divina Comedia es una obra en la que Dante lo mueve la fe. Muy bien, está la religión. Pero ¿quién representa la religión o la fe en la Divina Comedia? Beatriz. O sea, acá hay una revaloración del hombre. ¿Estamos? Cuando Dante crea la Divina Comedia, la crea con una intención. A una intención bien marcada de Dante. ¿Okay? ¿Cuál es la intención de Dante? Lo voy a poner y lo voy a explicar. Dante quiso hacer esto. Dante quiso guiar nada más y nada menos que a la humanidad hacia algo que él llamó así, hacia la rectitud moral. Dante pretendió, de una forma u otra, rescatar al hombre de un mundo corrupto y anárquico. Todo esto es político. ¿Ya? Ah, la razón es un camino para llegar a Dios. ¿Perdón? La razón es el camino, la razón es el camino para encontrar a Dios. Digamos, lo que Dante quiso es echarse sobre los hombros una labor profética y enseñarle al hombre sobre los vicios y conductas del mundo y los castigos que le puede pasar. Es por eso que la Divina Comedia tiene una obra, que es una obra que en el infierno tiene el pecado y el castigo. Haces esto, te pasa esto. Haces esto, te pasa esto. ¿Ok? Pero en realidad, el verdadero motivo es político. La época en la que vive Dante es una época muy política, ¿ya? Es la época italiana. Es la época en donde se van a pelear los papistas contra los monarquistas. ¿Ok? Se van a pelear, otra vez te cuento, los papistas contra los monarquistas. ¿Cómo es esa historia de la pelea entre papistas y monarquistas? Te lo voy a explicar bonito. Mira, te cuento, en la época de Dante, están los papistas y están los monarquistas. Los dos que están allá, papistas versus monarquistas, están los dos. Entonces, como están ahí los papistas y los monarquistas, ¿sabes?, van a lucharse. ¿Por qué? Porque en toda Europa había un problema, ¿ya? En toda Europa había un lío, te cuento. En Europa había un problemita. Mira, la autoridad política de toda Europa eran los reyes, ¿me entiendes? Cada reino tenía un rey. Pero la autoridad política de toda Europa, pero la autoridad política otra vez de toda Europa era el rey, cada reino tenía un rey. Pero la autoridad espiritual de toda Europa era uno solo, el Papa. ¿Me entiendes? En todos los lugares había un rey, pero había un Papa que era la autoridad espiritual. ¿Me entiendes? Muy bien. Pero en Italia no era así. En Italia el Papa era la autoridad espiritual y también la autoridad política. Y los papas habían caído en grandes delitos de corrupción. Y era algo por lo cual estaban preocupados los hombres de este tiempo. Estaban muy preocupados los hombres de este tiempo. ¿Entiendes? Y como los hombres de este tiempo estaban muy preocupados por eso, pero muy preocupados por eso, entonces surgió una corriente que decía, ¿qué tal si el Papa se dedica a los asuntos de Dios y nombramos un monarca que se dedica a los asuntos del hombre? Y claro, esa corriente monarquista era muy buena, la idea no era mala, era buena, o sea, sí, pues no. Pero los papistas son cristianos. No, porque el hombre es muy corrupto. Y la corrupción del hombre puede agravarse más. Y hubo esta bronca entre papistas y monarquistas. ¿Dante qué era? Dante era papista, pero Dante era papista, guelfo. Y Dante no quiso que esto pasara. No, Dante no quiso. Y por eso es que apareció este problemita de la Divina Comedia. Cuando los monarquistas ganan, porque se impusieron los monarcas, a muchos papistas, entre ellos Dante, tuvieron que partir al destierro. Muchos papistas, entre ellos Dante, partieron al destierro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y desde el destierro Dante crea la Divina Comedia, y de ahí tuvo razón, ahí se dio cuenta, pues, que sí, pues el mundo se había corrompido, siempre los monarcas eran más corruptos que los papas, recontracierto. Esto era recontracierto, ¿me entiendes? Y por eso Dante quiso echarse la labor profética de guiar a la humanidad
a la rectitud moral en un mundo totalmente, pervertido, anárquico. Esa es la verdadera razón por la que Dante crea la Divina Comedia. Su intención, como te dije, que es política. Su intención te dije que es política. Muy bien, chicos, muy bien. Siga. Divina Comedia. Vamos, chicos. O sea, ¿qué es lo que intenta hacer Dante? No te entiendo, no te la pregunta. ¿Qué es lo que intenta hacer Dante con la Divina Comedia? Dante Es, lo que intenta hacer, mira, Dante lo que quiere hacer, ya, puro, por la forma. Dante intenta mostrarnos a un mundo corrupto, anárquico, y los problemas del hombre al romper con las reglas de este mundo. ¿Ok? Esa es la forma. Pero el fondo es decirle al mundo, políticamente yo tenía razón. Pues. Los monarcas eran más corruptos que los papás. En fin, políticamente le dice yo tenía razón. Es lo que hace Dante. Entonces, la intención de Dante fue echarse sobre los hombros esa labor pastoral de guiar al mundo hacia la fe, pero diciéndole, pues, políticamente tengo razón. okay. ¿Listo? Título de la obra, La Comedia. Vamos. El nombre de Divina se la puso Giovanni Boccaccio, ¿ya? El nombre de Divina se la puso Giovanni Boccaccio. La obra se llama La Comedia por una muy sencilla razón. En las épocas de Dante, ¿ya? En las épocas de Dante, si la obra terminaba con el personaje central muerto, tragedia. Si la obra terminaba con el personaje central vivo, comedia. ¿Ok? Entonces la obra tiene inicio funesto, pero final feliz. Pero final feliz. Título, La Comedia. Vamos, chicos. Idioma en el que fue compuesto. Toscano. Profe, ¿qué es el toscano? El italiano antiguo. Toscano. Oye, profesor, profesor, pero Italia es cierto de que Italia aún tiene esas lenguas. No, Toscano. sí, la mayoría, pero como nosotros, pues, ¿no? Como los Perú. Ah, sí, ¿El Perú tenemos solamente quechua, habla castellano? No, el Perú habla, pues, aymara, quechua, lenguas amerindias. pero nadie, ¿Entiendes? casi nadie sabe. ¿Cómo que nadie sabe quechua? Que tú no No, sepas quechua, que yo no sé quechua, ah, no significa que no hablen quechua. no, sí, pero me refiero a que en una proporción muy pequeña comparado a antes, No, te diré que no. La ¿no? mayor cantidad de quechua hablantes está en Lima, por la No, migración. ah, verdad, Diré pero que una no. pregunta, profesor. ¿Cuánto es la proporción de quechohablantes? ¿Cuánto es la proporción de quechohablantes en Perú? La proporción de quechua hablantes en el Perú, ya mira, en el Perú del 100% de peruanos, un 70% hablamos castellano. Un 20% habla quechua y aymara y el resto por ciento habla lenguas amerindias. ¿Entiendes? O sea, no es muy poquita la forma, no es muy poquito los quechua hablantes. No son poquitos, no son poquitos. ¿Ah? No son poquitos. En Profe, España, pues, no son. Dime, profe, ¿qué son las lenguas amerindias? las lenguas amerindias son las lenguas, pues, aborígenes amazónicas. Se le dice amerindias porque son lenguas de América, originarias. Ah, ok, profe. ¿Ya? Ok. Entonces, no. Que tú y yo no sepamos quechua o no conozcamos a mucha gente que habla quechua, también habla del poco, ¿no? Del poco bagaje cultural que tenemos con respecto al Perú, ¿no? No, sí, hay un montón quechua hablantes. Es más, ¿no? Muchos quechua hablantes son bilingües, hablan quechua y castellano. No, profesor, me refería, profesor, a que no está no está tan extendida, porque hasta ahora Esa es una política pública, y eso ya es una política pública. yo he buscado Es que, escuelas donde hablen quechua y casi no hay. Es ¿cómo que que, no? Sí, no, pero me son refiero pocas. a escuelas que enseñan quechua. Las escuelas no te van a enseñar quechua. Las escuelas no te van a enseñar quechua. Pero si es la Usualmente segunda lengua más enseñan en las hablada. universidades. En las universidades usualmente enseñan. ¿Sí? San Marcos enseña quechua. ¿Y por qué no en la escuela? Si es el sí, profesor, son Te casi vuelvo a decir que no, te vuelvo a decir que no es una política pública. Que habla mal de la política peruana, pero la poli es una política pública. más de Por ejemplo, 3 millones. pero es que mira, tú no vas a comparar, es que no podemos comparar, por algo son europeos, pues, ¿no? La educación europea contra la educación nuestra. ¿No? Los europeos la tienen clarita, ¿no? Los europeos hablan 3 idiomas, todos tienen que hablar 3 idiomas. La lengua natal, la lengua nacional y el inglés. Si no, no te gradúas. Si no, no terminas el colegio. Lengua natal, lengua nacional, inglés. Por ejemplo, si tú vives en Barcelona, ¿cuál es tu lengua natal? El catalán. ¿Cuál es la lengua nacional? El castellano. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra lengua extranjera? El inglés. Habla 3 idiomas. Educación europea. ¿Qué quieres?
Muy bien, el Toscano. Muy bien. Vamos, ¿a qué género pertenece la Divina Comedia? Vamos, ¿a qué género pertenece? Al género épico. Ya, esta obra pertenece al género épico. Es una obra compuesta en verso. ¿Ok? Género épico. Especie. ¿Qué es especie? Bacán. Acá la gente se pelea. Pero claro, como ustedes postulan a San Marcos, tengo que decirles lo que dice San Marcos. ¿Ok? ¿Y qué dice San Marcos? ¿La Divina Comedia qué es? Un poema épico alegórico. Pero que dice Villarreal, que dice Callao, que dice La Uni, que es una epopeya religiosa. Bueno, yo me voy a lo que dice San Marcos. El poema épico, Pirón es eso es más centrado en la Divina Comedia, No, te diré que no, te diré que no. Es un conflicto. La obra Divina Comedia es una obra tan rica que es un conflicto de género, es un conflicto de especie, o sea. Ya mira, ¿qué hace? Mira, ¿qué hace una epopeya? Una epopeya te presenta hechos grandes hazañas de un héroe o un pueblo, individuales o colectivas, en donde la hazaña está fuera del límite humano y hay presencia de dioses o semidioses. Mira, la Divina Comedia, ¿es una gran hazaña o no lo que hace Dante? A ver, pasar por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Sí. Es una gran hazaña. Es una hazaña fuera del límite humano. Ni tú ni yo podríamos pasar. En el infierno nos quedaríamos. ¿Ok? Dime, ¿hay o no hay presencia de seres divinos? Sí, hay santos. Sí. Hay personajes mitológicos. Por lo tanto, sí encuadra con la epopeya. Pero el poema épico que dice que es una obra de autor culto y lengua culta. Eso es el poema épico. ¿Qué es un poema épico? Una obra de autor culto y lengua culta. Y resulta que la Divina Comedia es culta. ¿Sabe por qué? Porque es la primera obra épica escrita. ¿Me entiendes? Todas las obras anteriores, antes de la Divina Comedia, todas las obras épicas grandes, antes de la Divina Comedia, eran orales. Los cantares de gesta, los poemas homéricos, orales. Las epopeyas son orales, los cantares de gesta son orales. El poema épico, no, el poema épico es escrito. ¿Me entiendes? Y, ojo, hay una diferencia de cultura entre el que sabe escribir y el que no sabe escribir. Y el poema épico se caracteriza por tener constantes alusiones al cristianismo. Y la Divina Comedia es una obra que alude al cristianismo. Ahora te pregunto, ¿encaja o no encaja en los dos? Sí, pues, acá ahí hay un conflicto. ¿Ya? Ahí hay un conflicto. Género, especie. Vamos, cantos. ¿Cuántos cantos tiene la Divina Comedia? Tiene 100 cantos. Y está compuesto por versos. ¿Cuántos versos tiene? 14.233 versos. Ahora, los versos en los que está compuesto la Divina Comedia son estos. Los voy a poner acá. Tercetos, endecasílabos. A ver, déjame contarte ya. Déjame contar. Chicos, la Divina Comedia te dije que es un poema épico alegórico. ¿Qué significa alegórico? Que el autor pone alegorías, es decir, constantes símbolos. Pregunta, ¿cuál es el símbolo que más se repite en la Divina Comedia? El número 3. El 3 es un número que simbológicamente da vueltas, ¿no? El 3 simboliza la Santísima Trinidad. Las 3 partes de la Divina Comedia, las 3 caras de Lucifer, los 3 pecadores de Socome, las 3 cabezas del cancerbero, los tercetos endecasílabos, etcétera, etcétera. Pero la Divina Comedia camina sobre ese rubro, ¿ya? Sobre el rubro de la simbología. Muy bien. Pongo aquí partes de la Divina Comedia. Voy a poner acá partes de la Divina Comedia. Y la Divina Comedia está compuesta en 3 partes. ¿Ok? En 3 partes. Recontra famosa. Primera parte que representa a la ciudad de Florencia por todos los problemas que tenía, el infierno. ¿Ok? Aquí Dante pone en el infierno al castigo de los pecadores. Luego aparece otra parte llamada el purgatorio. El purgatorio representa la ciudad de Roma. Y Dante pone en el purgatorio a los arrepentidos. Y luego aparece el paraíso. Y cuando Dante pone el paraíso, pone la gloria de los elegidos. ¿Ok? Muy bien. Pero la Divina Comedia tiene personajes bien marcados. La Divina Comedia tiene personajes bien marcados. Y a esto donde voy a llegar. Personajes. Personajes. Muy bien. Los 3 principales personajes, ¿cuáles son?
Virgilio, Beatriz. Dante, el Ah, no, protagonista. Dante y Beatriz. Virgilio y Beatriz. Dante, Virgilio y Beatriz, profesor. Ok. ¿Dante qué simboliza? Dante simboliza al No. cristiano débil, al hombre extraviado, al hombre que ha perdido el buen camino. ¿Entiendes? El pecador, ¿no? El pecador, el pecado. El cristiano débil es el pecado, así de simple. El extraviado, que ha perdido el buen camino, entonces es un pecador. El hombre extraviado. Muy bien. Virgilio, ¿qué representa? La razón. La sabiduría humana, el conocimiento, la razón. Eso representa Virgilio. Beatriz, ¿qué es? La teología, la religión, la fe. Aparece un lugar en donde Dante ha caminado toda la noche. Ese lugar se llama así: la selva oscura. La selva oscura. ¿La selva oscura qué son? Los pecados. En algunos libros le dicen los caminos del mal, pero los pecados son los caminos del mal, es lo mismo. Y aparece un último: las fieras. ¿Ok? Las fieras. ¿Las fieras que representan en Dante? Algo que nos pasa a todo el mundo, ¿eh? Las tentaciones. Las famosas tentaciones. ¿Ok? Las tentaciones de Dante. ¿Ok? Hay tres fieras que aparecen acá. Tres fieras que aparecen, atacan a Dante: la loba, el león y la pantera. La loba, el león y la pantera. ¿La loba qué simboliza? La loba simboliza la avaricia. ¿El león qué simboliza? La soberbia. ¿Y la pantera qué simboliza? La lujuria. Y son las tres fieras que atacan a Dante. La historia cuenta lo siguiente. La historia cuenta que Dante se pierde. ¿Ya? La historia cuenta que Dante se ha perdido. ¿Cuándo se pierde Dante? La historia dice que Dante se pierde exactamente a la edad de 35 años. Así es la historia. Dante se pierde a la edad de 35 años. Lo que él llama así. Dante llama así. 35 años es la mitad del camino de la vida. ¿Por qué se consideraba en ese tiempo que los 35 años eran la mitad del camino de la vida? Porque antes el promedio de vida era más bajo. Claro, que te morías por las plagas, ¿no? Te morías por las plagas. Muy bien. Entonces Dante se pierde a esa edad. Dante cuenta la historia que se pierde de un 7 a un 8 de abril. Se pierde de un jueves a un viernes santo. Y se pierde aproximadamente hacia el año 1300. ¿Ok? Y Dante cuenta que toda la noche ha caminado en la selva oscura. Entonces, ¿Dante qué? Se ha caminado toda la noche en la selva oscura. Dante es un pecador. Dante es un pecador. ¿Ok? Y como toda la noche Dante ha caminado en la selva oscura, justamente Dante la ha pasado muy mal. Entonces Dante camina toda la noche en la selva oscura. Y cuando Dante ve una luz que brilla, esa luz que brilla es la perfección. El hombre que se aleja de los pecados se acerca a la perfección. Y cuando Dante está a punto de tocar la perfección, Dante está a punto de tocar la perfección, se va a encontrar nada más y nada menos que con las fieras, que son las tentaciones, que lo hacen regresar al pecado. Porque ¿qué es lo que hace que el hombre regrese al pecado? Las tentaciones. ¿Ok? Las tentaciones. Y Dante, ¿qué es lo que va a pasar? Dante va a tener que liberar sus tentaciones porque las tentaciones lo están persiguiendo. Como Dante está a punto de caer en la selva oscura, o sea, Dante está a punto de caer en el pecado, aparece la sombra del poeta Virgilio. ¿Okay? Y la sombra del poeta Virgilio, espanta a las fieras. ¿Ok? La sombra del poeta Virgilio espanta a las fieras. Y como la sombra del poeta Virgilio espanta a las fieras, Dante cuenta, que como la sombra del poeta Virgilio ha espantado a las fieras, Virgilio le habla, porque Virgilio es la sabiduría. ¿Qué es lo que hace que tú superes tus tentaciones? Tu sabiduría. Y Virgilio le ha dicho de que Dante ha sido visto por la Virgen María, por Beatriz y por Santa Lucía, que le han rogado a Dios por el alma de Dante y lo han mandado a Virgilio para guiarlo por estos tres lugares. Y Virgilio lo va a guiar por el infierno y por el paraíso. Porque el primer guía de Virgilio, ¿quién es? De Dante, ¿quién es? Virgilio. El segundo guía de Dante, ¿quién es? Beatriz. Y el último guía de Dante, ¿quién es? San Bernardo, que lo guía en la presencia de Dios. ¿Ok? Bien, muchachos. Mi pregunta, ¿hasta aquí me están entendiendo todo? ¿Sí, muchachos? Sí, profesor.
Sí, profesor. Bueno, chicos, me aparto 1 o 2 minutitos para que les tomes nota o lo tomes captura de pantalla, con quien tomamos un poquito de agua, refregamos la garganta y seguimos. ¿Qué sigue, profe? Época de formación española, ¿ok? Sigue época de formación española, medio español. Rapidito, copia.
Listo, chicos y chicas. Listo, listo. Voy a poner bien clarito acá la época de formación. También conocido con otro nombre. ¿Con qué otro nombre conoció la época de formación? Como el medievalismo en España. ¿Okay? También es conocido como el nombre de medievalismo español. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? La época de formación española. Atención. La época de formación española, como te lo vuelvo a decir, es el medievalismo español. ¿Ok? Es el medievalismo español. ¿Ya? Mira, la literatura española se caracteriza por eso, porque tiene etapas. Formación, edad de oro, decadencia, resurgimiento, contemporánea. Son 5 etapas. Formación, edad de oro, decadencia, resurgimiento, contemporánea. Por ejemplo, la siguiente época que yo tenga que hacer de la literatura española
Tiene que ser la época, pues, de la edad de oro, la siguiente época, porque estoy haciendo formación, ¿ok? Muy bien. Esta época de formación se caracteriza porque se va a desarrollar nada más y nada menos entre el siglo X y el siglo XV. Si bien es cierto que es el medioevo español, vamos a considerar los siglos por las formas literarias o las composiciones o la producción literaria que se van a dar. Muy bien, esta época de formación va a tener un contexto. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla? El contexto se llama así: la Reconquista. ¿Qué pasa? Lo explico bonito. Antes de que España sea España, ¿ok? Antes de que España sea España, España tenía un problema, ¿ya? Antes de que España sea España, España fue provincia del Imperio Romano. ¿Estamos? España fue provincia del Imperio Romano. Los romanos llegaron y Una conquistaron pregunta. España. ¿Es cierto de que el Dime. Imperio Romano saqueó mucho oro de Hispania o no? Sí. Cuando los romanos llegaron a España, se dieron cuenta de algo, ¿ya? Que en España había muchos buenos guerreros. Y por eso lo llamaron los romanos Hispania. Hispania. ¿Qué quiere decir? Tierra de soldados, tierra de guerreros. Para ellos, los que habitaban en esta región eran muy buenos guerreros. Muy bien, entonces el Imperio Romano conquista a estas tribus y se queda. Luego vienen las invasiones bárbaras, ¿ok? Y las invasiones bárbaras echan a los romanos, vienen los visigodos y se aposentan en ese territorio. Bacana, bacán, chévere. Mira, está ahí todo bacán, chévere. Luego de Los eso, árabes. los visigodos estaban felices. Este territorio nos gusta. Y en el 711 los árabes vieron este lugar. Los árabes no le llamaban Hispania, le llamaban Ispahania, tierra de conejos. ¿Por qué? Porque es lo que abunda en España, los conejos. Entonces los árabes llegan, los visigodos huyen a las alturas de las montañas de Guadarrama y se crea un califato, el califato de Córdoba, y comienza una guerra santa de los españoles, La de los Reconquista, que duró visigodos, 800 años. por buscar recuperar su territorio. Entonces, a esa lucha de los visigodos por recuperar su territorio, ¿cómo se le llama? Reconquista. Bacán. ¿Y quién es el máximo héroe de la Reconquista? Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Listo. Oye, profesor, también Portugal participó en la Reconquista. No, pero entiende algo. Portugal aún no era reino. Ah, verdad. No era reino, pertenecía a España. Vale. Ahora, entiende algo. En esta época va a aparecer nada más y nada menos que la primera manifestación, la primera muestra literaria. Esta primera muestra literaria en España es alucinante. ¿Cómo se llama la primera muestra literaria en España? Aparecen las formidables. Ya, voy a ponerlo bien. Aparecen las formidables jarchas mozarávicas. ¿Ok? Aparecen las jarchas mozarávicas. Las jarchas mozarávicas son la primera manifestación. ¿Entiendes tú? Cuando se vino esta época, cuando llegaron los visigodos a invadir este territorio, ¿ok? Cuando llegaron los visigodos y luego llegaron los árabes, va a haber una época de guerra, porque esta es una especie de guerra santa, una guerra entre ambos bandos, y van a haber épocas de paz y van a haber épocas de guerra. Entonces, en esas épocas de tregua, donde no hay guerra, los visigodos, los cristianos y los musulmanes van a convivir en paz y van a tener hijos, van a nacer los mestizos. ¿Al mestizo cómo se le llama? Al mestizo se le llama mozárabe. Las jarchas son los poemas que los hombres escribían a las mujeres y las mujeres escribían a los hombres. ¿Entiendes? Son esos poemas de amor, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres. A esos poemas, ¿cómo se le llama? Jarchas. A esos poemas, ¿cómo se le llama? Jarchas. ¿Me entiendes? Entonces son las primeras manifestaciones en una lengua. ¿Aún quedan jarchas o ya? ¿Perdón? ¿Quedan jarchas? Jarcha es un término en lengua moaxaja, que quiere decir cantos. Jarcha quiere decir cantos. Eso es el canto de los jóvenes árabes. Aquí van a aparecer mesteres. Aquí van a aparecer dos mesteres. ¿Qué significa la palabra mester? Oficio.
Los oficios que van a destacar. Aparece el mester de juglaría y aparece el mester de clerecía. Aparece el mester de juglaría y aparece el mester de clerecía. El mester de juglaría es del siglo XII. El mester de clerecía es del siglo XIII. ¿Ok? Muy bien. El mester de juglaría, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué caracteriza el mester de juglaría? El mester de juglaría se caracteriza porque, ¿cómo es? Es el oficio de ¿quién? De los juglares. Es divulgado por juglares. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Va a ser oral. ¿Entiendes? Va a ser oral. Pero aparte de ser oral, va a ser también épico y va a ser nacional. Pues, ¿Entiendes? No solamente va a ser épico y nacional, va a ser histórico. ¿Entiendes? Va a ser popular. o sea, epopeya, o sea, cantar de gesta. Un cantar de gesta. Es un cantar de gesta. ¿Ok? Pero sin embargo, al lado de ellos va a aparecer ¿quién? El mester de clerecía. Es el Esos oficio ya de son quién? De nobles, los nobles, clérigos, los nobles, sacerdotes. nobles estudiados. Claro. Entonces, el clérigo es distinto. Ah, verdad. Clérigos y va a ser escrito. Ellos se centran más en la parte, de Claro. Va a ser lírico. Va a ser lírico. Va a ser religioso. Va a ser elitista para una poca gente. Mira, va a hablar de elementos religiosos llamados hagiográficos. Y va a ser culto. ¿Ok? Bacán. ¿Cuál es la mayor obra? ¿Cuál es la mayor obra del mester de juglaría? Gonzalo de Berceo. No, del mester de juglaría. El cantar de Miocid. Claro, Poema Nacional de España. Ya, ¿por qué se le considera Poema Nacional de España? Porque está compuesto en el idioma nacional de España. El Español. castellano. Castellano. Si dice que español, me estás diciendo cualquier idioma sobre España. Ah, verdad. Vamos a ver. Ya. Pero ojo, acá va a aparecer un tipo llamado Gonzalo de Berceo. Acá. La pregunta es, si el cantar de Miocid es importante, ¿por qué es el poema nacional de España? ¿Por qué es importante Gonzalo de Berceo? Voy a poner acá. Voy a ponerlo acá bien clarito. Poema, ustedes son capaces de todo, ¿eh? Nacional de España. ¿Por qué será importante hablar de Gonzalo de Berceo? Porque Gonzalo de Berceo va a ser el primer autor de nombre conocido en España. ¿Me entiendes? ¿Quién es el primer autor de nombre conocido en España? Gonzalo de Berceo. Así de simple. Entonces, lógicamente, vamos a ir a la manifestación más importante de esta época, el cantar del Miocid. Vamos a ir a la manifestación más importante de la época, el cantar del Miocid, ¿ok? El cantar del Miocid es un poema simplemente alucinante, ¿ya? Es un poema simplemente alucinante. Ese es el cantar del Miocid. Un poema simplemente alucinante. El cantar del Miocid, ¿por qué se caracteriza? ¿Ya? El cantar del Miocid, ¿por qué se caracteriza? El cantar del Miocid se caracteriza por lo siguiente. Atención, atención. Lo primero que tienes que saber, este que está acá es el poema nacional de España. ¿Ya? Porque está compuesto en qué idioma. ¿Está compuesto en qué? ¿Compuesto en qué? Compuesto en castellano. El primer gran poema, el primer gran monumento compuesto en castellano, el cantar del Miocid. ¿Entiendes? Facilito. Cantar del Miocid, ¿cuándo fue publicado? Ponemos acá la publicación. Publicación. Este poema fue publicado hacia el año 1779, o sea, siglo XIX, 8. ¿Ok? Ya. Por un autor llamado así, un sabio erudito, Tomás Antonio Sánchez. La obra fue publicada por Tomás Antonio Sánchez en una obra llamada Poesías castellanas anteriores al siglo XV. Así la publica. Pero cuando publica la obra, la publica firmada. Y la obra había sido firmada por un tipo. Esta era la firma. Per Abad. Fue firmada por Per Abad. ¿Entiendes? La obra fue firmada por Per Abad. Y cuando te digo que la obra fue firmada por Per Abad, cuando te digo que la No obra se refieren fue a que la firmada por escrito. Per Abad, se creó de que él era el autor, pero Per Abad solamente fue el copista. ¿Ok? Ahora, lo que sí debes saber es que a la obra le pasa algo. A la obra le faltan 3 hojas. A la obra le faltan
3 hojas, ¿me entiendes? Es lo que le pasó, no, está mal. A la obra le faltan ¿cuánto? A la obra le faltan 3 hojas. Y tuvo que ser completada, con la crónica de 20 reyes de Castilla. ¿Ok? Muy bien. Facilito. La obra, el Cantar del Mío Cid. ¿A qué género pertenece? La obra pertenece al género épico. Eso. Pertenece al género épico. Especie. Especie. Es un cantar de gesta. Es un cantar de gesta. Es un formidable cantar de gesta. ¿Ok? Muy bien. La obra, ¿cuántos? La obra tiene una característica principal, ¿ya? La obra tiene la obra tiene ¿cuántos versos? La obra tiene 3.730 versos, compuestos en algo llamado series o tiradas. ¿Qué es una serie o tirada? Son versiones irregulares de versos, ¿ya? Las series o tiradas son versiones irregulares de versos. Los versos no son regulares, son bien irregulares. ¿Estamos? La obra tiene un tema central. Todo va a girar alrededor de quién. Todo va a girar a través de la pérdida. Bueno, y la honra del honor del Cid. La honra no es todo, ¿ya? Todo gira alrededor de la honra del Cid. Y no te olvides algo, los cantos. Voy a poner acá los cantos. Los cantos es igual a decirte las partes del cantar del Mío Cid. Por ejemplo, primer canto, el destierro del Cid. ¿Recuerdas que Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado a causa de cierta acusación de los nobles? Y el rey, el Cid acepta irse al destierro. ¿Entiendes? El Cid acepta. Ok, 2. Bodas de las hijas del Cid. En la boda de las hijas del Cid, el Cid en el destierro ha dejado a sus hijas y a su esposa en el convento de Cardeña, y las niñas han crecido. Desde el primer cantar, don Rodrigo ha sido desterrado, le manda regalos al rey en gesto de sumisión. Pero ahora que el Cid ha conquistado una región llamada Valencia, el rey lo ve con buenos ojos, después de 10 años. El Cid, cuando parte al destierro, le hace una promesa al arcángel Gabriel, con el que ha soñado, de que no se va a cortar la barba durante todo el tiempo que esté en el destierro. Así que en 10 años de destierro tiene una barba enorme. Es por eso que el Cid, cuando gana Valencia, el rey decide perdonarlo. Le permite regresar a ver a sus esposas e hijas en Valencia, perdón, en Cardeña, en un convento donde había dejado a sus esposas y sus hijas, y después es perdonado por el rey a orillas del río Tajo. El abrazo sella el regreso del Cid, y el rey lo va a desagraviar. ¿Y cómo lo va a desagraviar? Dando a sus hijas un matrimonio por conveniencia. Este matrimonio por conveniencia es el matrimonio de sus hijas con unos infantes, con los infantes de Carrión, Diego y Fernando. Con los infantes de Carrión, Diego y Fernando. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando hace esto, cuando trae a los infantes de Carrión, Diego y Fernando, ¿entiendes? Cuando pasa eso, entonces el Cid, mira lo que pasa, entonces el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, no le gusta el matrimonio. ¿Por qué? Porque desconfía de los infantes de Carrión, Diego y Fernando. A pesar que son parientes del rey, pero también son sobrinos de un conde García Ordóñez, que es uno de los que lo acusó ante el rey. Pero se lleva a cabo la boda de las hijas de Cid 15 días de tiempo. El tercer cantar, afrenta de Cortés. ¿Qué es una afrenta? Una ofensa. Aquí el Cid es ofendido por los infantes de Carrión. Resulta que los infantes de Carrión eran cobardes y nunca habían participado en una guerra. Entonces, cuando vinieron los moros a atacar, ellos huyeron. Y la segunda vez que demostraron su cobardía es cuando se escapó la mascota del Cid, un león, que el Cid tenía domesticado. Y entonces ellos dicen de que no, pues lo que está pasando es una injuria ante ellos. Están injuriando, están mal. Eso está mal, dice. Por lo tanto, ellos deciden vengarse con el Cid porque se sienten humillados. Nosotros somos infantes, no infanzones. Y que aquí va a haber una guerra interna que le voy a explicar ahorita. Entonces, los infantes de Carrión deciden humillar al Cid. Con el pretexto de llevarse a sus hijas a Carrión, las llevan por el Roldán de Cortés y las golpean y las azotan, las maltratan y las humillan. Así golpean en el ánimo y espíritu del Cid. El Cid le pide ayuda a ¿quién? Le pide justicia al rey y el rey le hace justicia. Convoca a las Cortes de Toledo, donde los infantes de Carrión tienen que devolver la dote es como la herencia, las espadas que Cid había ganado en sus batallas, Colada y Tizona, y encima el Cid pide juicio de armas. En el juicio de armas, los infantes de Carrión se van a enfrentar con soldados del Cid y son derrotados y son llamados cobardes y traidores. Inmediatamente después de esto, llegan emisarios de los infantes de Aragón y Navarra, piden el matrimonio en la mano de la hija del Cid.
Y el CID acepta porque estos son de mayor alcurnia, ¿me entiendes? Tienen mayor alcurnia. La obra va a terminar cuando se celebran las bodas de las hijas del Cid, las segundas bodas, y se habla de la muerte del Cid, ¿me entiendes? Muy bien. Pero resulta que acá hay algo llamado así, ¿no? Acá hay algo llamado conflictos. Acá hay algo llamado conflictos. Y en el Cantar del Niño Cid los conflictos van a aparecer. Hay un primer conflicto llamado el conflicto interno. Perdón, vamos a poner el primer conflicto, el conflicto externo. Este conflicto externo es el conflicto, a ver cómo lo explico. Ya, mira, este conflicto externo es el llamado conflicto de la Guerra Santa, donde se van a enfrentar ¿quién? Cristianos versus ¿quién? Versus musulmanes. Es lo que se ve, ¿ya? Cristianos versus musulmanes. Ese es el conflicto externo que vamos a ver. Pero va a haber un conflicto interno. Este conflicto interno, ¿por quién es causado? Por las guerras en la nobleza. Entonces, este conflicto interno es causado ¿por quién? Por las guerras, por las disputas entre quiénes? Entre los infantes versus los infanzones. ¿Qué es un infante? Un noble de sangre. ¿Qué es un infanzón? Un noble de privilegio. ¿Entiendes? Un infante es de sangre, no te olvides, es el noble de sangre. El otro es de privilegio. ¿Ok? Privilegio. Entonces, ¿dónde aparece el problema? El problema aquí va a aparecer, bueno, vamos a poner el privilegio. Mira, el noble de sangre es el del poder político. El infanzón es el del poder económico. ¿Por qué? Porque son los que ganan territorio. ¿Cómo se llega a ser un noble de privilegio? El botín de guerra. He ganado yo un territorio y se lo entrego al rey y me dan nobleza. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿qué es? ¿Un infante o un infanzón? El Cid. ¿Es un infante o un infanzón? ¿Qué es? Un infanzón. Un infanzón, pues. ¿Me entiendes, Jolo? Pero que ha logrado mucha riqueza. ¿Estamos? Y encima se ha vuelto consejero del rey. Entonces el rey, entonces los demás lo ven mal. Lo ven muy mal. Y es por eso que aparecen estos conflictos. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta aquí me han entendido todo, muchachos, porque ya se nos fue la hora ya, volando. ¿Hasta aquí me han comprendido todo? Sí, profe. Qué bueno, muchachos, qué bueno. Me voy a apartar, tómale captura de pantalla al toque. La voy a pasar, digamos, e irnos a descansar. Un ratito. Ahora sí, muchachos, ahora sí paso a despedirme. Siempre es un gusto trabajar con todos ustedes, de verdad. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la semana que viene, ¿ya? No se olviden, paso la semana que viene esto. Bye, bye, cuídense. Un abrazote. Chau. Chao, profesor, gracias. Chao, profesor, cuídese. Chao.